Hoy nos metemos de lleno en uno de los periodos más locos, dramáticos y, la verdad, más decisivos de la historia de México, la Segunda Intervención Francesa. Es una historia de ambición, de traición y, sobre todo, de un imperio tan sorprendente como efímero. Y todo arranca con una pregunta que parece de película, ¿eh? A ver, ¿cómo es posible que un archiduque europeo, de una de las familias reales más antiguas, acabe frente a un pelotón de fusilamiento en Querétaro, en México? Pues para entenderlo tenemos que echar la vista un poco atrás. El punto de partida es este. México en ese momento era una nación jovencísima, llena de deudas hasta arriba y, para colmo, dividida políticamente. Y esa deuda, claro, se convirtió en la excusa perfecta para una invasión en toda regla. Aquí está el meollo del asunto. Oficialmente, sobre el papel, la invasión empezó porque el Congreso mexicano dijo: mira, no podemos pagar la deuda externa, la suspendemos. Pero la causa real, la de verdad, era mucho más profunda. Los conservadores mexicanos estaban desesperados por quitar de en medio al gobierno liberal de Benito Juárez, así que ni cortos ni perezosos le ofrecieron a Napoleón III, el emperador de Francia, todo su apoyo para que invadiera y tomara el control. O sea, una división interna que le abrió las puertas del país de par en par. Y ojo que la historia recuerda con muchísimo orgullo la batalla de Puebla del 5 de mayo, donde el general Ignacio Zaragoza consiguió una victoria increíble contra los franceses, y con razón, pero la realidad es que no fue suficiente para parar lo que se venía. Con un ejército de más de 60.000 soldados y el apoyo de los conservadores locales, Francia finalmente se apoderó del país. Esto forzó a Benito Juárez a exiliarse, y bueno, dio comienzo a una etapa completamente nueva. Vale, México ya está bajo control francés. Napoleón III necesita un gobernante para su nuevo estado, digamos, satélite. Y no buscó a un general ni a un político mexicano, no. Se fue de compras a las cortes de Europa. Y su elección fue sorprendente, por no decir otra cosa. Y así nace el Segundo Imperio Mexicano, una monarquía con el respaldo de Francia. Se le llama segundo, por cierto, porque el primero fue el de Agustín de Iturbide, justo después de la independencia. Pero esta vez el trono no sería para un mexicano, sino para un noble europeo. El elegido fue Maximiliano de Habsburgo. Y sus primeras palabras al aceptar la corona ya nos dan una pista de por dónde iban a ir los tiros. Dijo: solamente voy a aceptar si el pueblo de México está de acuerdo. Fíjense bien, porque esta declaración ya apuntaba a un camino mucho más liberal de lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y aquí viene el giro de guión. Los conservadores que lo trajeron, claro, esperaban que barriera todas las reformas liberales de Juárez. Pero Maximiliano, que venía educado en las cortes liberales de Europa, hizo exactamente lo contrario. No solo mantuvo las leyes de reforma, que separaban a la Iglesia del Estado, y promovió la libertad de culto, sino que fue más allá. Prohibió la explotación de los indígenas, se metió en sus disputas de tierras para ayudarles y creó algunas de las primeras leyes laborales del país para proteger a los trabajadores. Fue, como se dice coloquialmente, una vaya sorpresa. Imaginen la cara de los conservadores. Se quedaron de piedra. El emperador que habían traído para sus fines resultó ser un reformista liberal. Y aquí está el punto crucial. Este liberalismo tan inesperado le costó el apoyo interno. Los mismos que le habían abierto las puertas de México, ahora le daban la espalda. Claro, sin el apoyo de sus aliados internos, el emperador se encontró en una posición súper vulnerable. El imperio, como un castillo de naipes, empezó a desmoronarse. Y el derrumbe fue básicamente en 3 actos. Primero, pierde el apoyo de los de dentro, los conservadores, que se sentían traicionados. Después, en 1867, Napoleón III, que tenía sus propios líos en Europa con la amenaza de Prusia, rompe el Tratado de Miramar, que era el acuerdo que garantizaba el apoyo militar francés, y retira a todas sus tropas. Esto significa que Maximiliano pierde también su apoyo externo. Se quedó completamente solo, desprotegido. Y claro, fue la oportunidad perfecta para que las fuerzas republicanas de Benito Juárez regresaran, capturaran al emperador y lo ejecutaran. Y así se acabó el imperio. Con la caída del imperio, México no solo expulsó a los invasores, sino que reafirmó su identidad como república. Empezaba la etapa que se conoce como la República Restaurada. Benito Juárez volvió a la presidencia con una misión clarísima: reconstruir y modernizar la nación. ¿Y cuál fue su herramienta principal? La educación. Fundó instituciones que hoy son clave, como la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela de Medicina. Y algo fundamental, con la Ley Orgánica de Instrucción Pública, estableció la educación primaria gratuita para todo el mundo. Y, en un paso que era revolucionario para la época, la secundaria para mujeres. Casi nada. La reconstrucción de Juárez buscaba la estabilidad, pero las tensiones políticas de la guerra no se habían esfumado, ni mucho menos. Y de esas cenizas surgió una nueva figura, un militar que había luchado contra los franceses y que ahora tenía sus propias ambiciones: Porfirio Díaz.
La gran ironía de Porfirio Díaz es que su bandera política, su lema, era la no reelección. Se oponía a ella con toda su alma. En 1871 lo intenta por primera vez contra Juárez con el Plan de la Noria, pero fracasa. No se rindió. 5 años después, en el 76, cuando el sucesor de Juárez intenta reelegirse, Díaz vuelve a la carga con el Plan de Tuxtepec. Y esta vez, aprovechando el descontento general, su lema, sufragio efectivo, no reelección, le dio la victoria y lo llevó a la presidencia. Y aquí terminamos, con una paradoja que define la siguiente era de México. Un rebelde que llegó al poder luchando contra la reelección y que luego gobernó durante más de 30 años. La historia del emperador europeo fue un capítulo extraño y sangriento sí, pero sus consecuencias y las figuras que salieron de ella dieron forma al México moderno. ¿Qué nos enseña esto sobre el poder y la ideología? Ahí lo dejamos.